橋の下で砂漠の中で時は流れた。でも私はここに風と共に戻り声を届ける。光が輝き世界が待っている。それぞれの隅に新しい夢がある。後ろに置いた笑い声と抱擁、今日は大胆な夢の響き帰ってくる炎。Capítulo 7. Más de lo que se ve a simple vista. Bueno, parece que somos los primeros, dijo Elita mientras se transformaba silenciosamente de nuevo en modo robot y se acercaba a Dee. Habían decidido encontrarse cerca de donde habían llegado a la superficie, tras el desastre del viaje en tren. Aunque les había llevado medio día llegar, habían calculado que con sus modos alternativos solo tardarían una hora, así que era un buen punto de encuentro. Estaba lo suficientemente cerca de donde los Decepticons estaban acampados, pero no tan lejos como para que llegaran tarde a sus respectivos grupos. ¿Es una sorpresa?, preguntó Dee. La verdad es que, con todas las veces que Orión y yo casi llegamos tarde porque ese tonto decidió desviarse porque tengo que ver esta cosa súper rara que está guardada en una caja en un rincón hoy, me sorprende que no termináramos antes en los subniveles. ¿Sabes?, dijo Elita con un suspiro de desconcierto, sé que no somos esas versiones alternativas, pero puedes ver al Data Clerk en Orión. Bueno, hasta que abra la boca y se emocione como un turbozorro, señaló Dee moviendo la cabeza. Los dos se quedaron en silencio. ¿Sabes que nunca te disculpaste por golpearme? No. Dee se balanceó hacia adelante y hacia atrás sobre sus talones. Entonces sí. Así que lo que... ¿Ninguna disculpa? De ninguna manera. Dee la miró fijamente. ¿En serio? Nada. Casi te arrancas un diente. Se llevó un dedo a la boca. ¿Ves? Todavía está un poco flojo, se tocó el diente, pero no pasó nada. Somos Cybertronianos, no humanos. Eso podría reinstaurarse fácilmente. Sí, alguien competente. ¿Crees que ya lo tengo? Agitó las manos. ¿En serio, están todos locos, Elita? Locos. Si te hubieras roto un diente, probablemente me habrían pedido que lo pusiera en una cadena y te lo diera como símbolo de tu victoria. Por mucho que me guste tener pruebas de que puedo patearte el trasero, Dee, no quiero tus dientes. Dee la miró fijamente. Es maravilloso saberlo. En serio, nadie competente. La alta guardia está compuesta principalmente por voladores. Ninguno de los Decepticons terrestres. ¿No podrían volar todos en algunas realidades?, preguntó Elita. Parpadeó. No podríamos volar todos. ¿Por qué nuestros compañeros dejaron de hacerlo? Energón, dijo Orión mientras se acercaba sigilosamente. La antigravedad necesaria para volar lo quemó por completo. Cuando mi homólogo se dio cuenta, ordenó a todos los Autobots que dejaran de volar. Señaló a Dee. Sus homólogos eran unos idiotas. Primero que nada, sí que lo eran, dijo Dee, chocando los puños con Orión. Segundo, ¿podrías exiliar a un médico, por favor? Incluso aceptaría Flatline. Se frotó la cara y gimió. No voy a pedir un noqueo, aunque sería un placer. Sí, me gustó en esa realidad, dijo Orión. Oye, ¿era yo el único que esperaba que él y Breakdown se juntaran? Eran tan buenos juntos, ¿verdad? Exclamó Dee. Bueno, seré la mejor amiga para siempre, ¿no? Pero vamos, esos dos tenían química. Mucho. Elita sonrió con suficiencia. ¿Sabes? Algunos dirían lo mismo de ustedes dos. Orión y Dee intercambiaron una mirada de sorpresa antes de comenzar a sentir náuseas. ¿Qué les pasa?, preguntó Dee mientras se enrollaba y se transformaba, observando con la cabeza inclinada cómo Orión y Dee se agarraban a las rocas y vomitaban. No puedo aceptar la química, dijo Elita encogiéndose de hombros. Maldita sea, mujer. Gritó Dee. Es mi hermano, estás enfermo. No lo veo. Dee negó con la cabeza. Ahora, mi homólogo y Grimlock. Había tensión.
Los tres se giraron lentamente para mirar a B. ¿Qué? Orión, aclarándose la garganta, preguntó. Bien, ¿por qué quieres que exilie a Knockout? Necesito gente competente, Orión, gimió D. ¿Te das cuenta de lo mal que está la situación? La alta guardia está formada principalmente por buscadores. Buscadores. Ya les faltan algunos tornillos, y si le añades que todos quieren convertirse en cavernícolas, incluido Soundwave, negó con la cabeza. La verdad, me sorprende que uno de sus casetes no se convierta en un club. ¿Tiene sus casetes? Preguntó B, y eso hizo que D parpadeara. Yo no creo que lo haga. ¿Soundwave sin sus casetes? Se lamentó B. Vivimos en la peor época. No, no lo somos, dijo Elita secamente. Sí, no admitió B con una leve sonrisa. Por cierto, Mex. Me encontré con los Constructicons. ¿En serio? Dijo D, sorprendido. ¿Cómo están? O sea, nunca los conocí, pero las otras realidades, ¡ay, qué duro es esto! Sujetó el yelmo con frustración. Es para todos nosotros, dijo Orión, dándole una palmadita en la espalda a su hermano. Vimos esas vidas, pero éramos pasajeros. Así que se siente como nosotros, pero no lo es. Está bien resbalar. Sí, lo hice, comentó Elita. Me encontré con unos bots a los que quería saludar como viejos amigos y luego recordé que no solo no me conocían, sino que técnicamente yo no conocía a sus homólogos. Hola, hola. Dijo B rápidamente, sintiendo que el ánimo decaía. Elita lo dijo mejor. No estamos en la peor línea temporal y si acaso, estamos en la mejor. Nos tenemos el uno al otro, Cybertron no está destrozado, y una vez que devolvamos a esos calamares a su planeta perdido, podremos hacer que todo prospere. Miró a los demás con una sonrisa. Claro, algunas cosas son una locura ahora mismo, pero podemos superarlas sin problemas, y cuando lo hagamos, haremos cosas increíbles. Así que basta de pánico, basta de preocupaciones, simplemente celebremos. Hizo una pausa. Bueno, mientras tanto, nos esforzamos al máximo para asegurarnos de que nada de lo que vimos en esos otros recuerdos vuelva a ocurrir, porque de verdad no quiero tener que volver a conducir fuera del ojo de Unicron. Aunque eso podría haber dado lugar a una portada de álbum genial. Gracias, B, dijo Orión con una risita divertida. Bien, ¿y los informes de situación? Los cuatro empezaron a repasar todo lo que habían estado haciendo durante el último ciclo solar. Sabían que no podrían verse tan a menudo, que tendrían que espaciar sus encuentros, pero los tres Eniacon sabían que necesitaban demostrarle a D que no lo habían abandonado. Estaban ahí para él y nada iba a cambiar eso. Así que las reuniones serían más frecuentes de lo que probablemente era seguro para su trabajo encubierto, al menos por ahora. Entonces, ¿una ciudad? Dijo Orión, frotándose la barbilla. Sí, es una gran idea. Le sonrió a D mientras su mente daba vueltas, dándole vueltas al pensamiento mientras lo consideraba y todas sus ramificaciones. O sea, tenemos que recuperar esas ciudades de todas formas, no podemos seguir viviendo en Iacon, sobre todo ahora que la población empieza a crecer. Tenemos que investigar eso, comentó Elita en voz baja. Sé que diste la orden de detener la extracción de engranajes, pero tengo dudas sobre cómo se reparten los espumosos. ¿Quién decide dónde va cada uno? O sea, todos terminamos en hogares grupales, ¿por qué no conseguimos cuidadores? Nadie quiere un niño sin engranajes, murmuró D. ¿Pero cuando has oído hablar de un Cogles que haya tenido un hijo? Preguntó Elita. Los demás la miraron, dándose cuenta de que no lo habían hecho. Querían que fuéramos una raza esclava para que ni siquiera pudiéramos soñar con tener una familia. ¿Y qué hay de los que sí consiguieron engranajes? Preguntó B de repente, mientras los demás lo miraban. Oigan, entiendo que algunos robots son diferentes a lo que recordamos, pero hay otros que no. ¿De verdad ven a Coop esperando, dejando que un joven suyo se pasee por el sin engranaje? Ese viejo caballo de batalla, dijo Orión con una risita. Ni hablar. Y la cosa está hecha un desastre para ellos también, dijo B. No pude terminar con Mex, no con lo que decía porque nos distrajimos, me encontré con los Constructicons. Están criando Sparklings Y. Sí, hay problemas. ¿Problemas? Preguntó D, poniéndose serio. No con ellos y los brillantes. La verdad es que son adorables con ellos. No sé cómo funciona con los 6 como cuidadores, ya que se supone que deben ser 1 o 2, a veces la rara tríada, pero 6 son muchos.
Apuesto a que 2 son los cuidadores legales, pero, bueno, da igual. B agitó las manos. Así que solo tienen a un chiquitín brillante, Boulder, monísimo. Es tan dulce que te derrite los dientes. Pero su hijo mayor, Bulkea. ¿Te topaste con Bulkea? Preguntó Orión, sorprendido. ¿A cuál se parece más? Dijo D, frotándose la mandíbula. Recordaba bien haber visto cómo algunos Bulkeats daban un golpe brutal. El de Detroit, dijo B, y D se relajó al instante. Sigue siendo un buen luchador, pero también un gigante más apacible. Sus cuidadores hacen todo lo posible por ocultarlo de las miradas indiscretas porque todos lo ven con armadura verde y fuerte, y creen que debería dedicarse a la construcción. Quiere ser arquitecto, pero así es el gremio de artistas. ¿Por qué el gremio de artistas diseñaría edificios? ¿No debería ser eso algo en lo que se centraría el gremio de la construcción? Bueno, a lo que me refería era lo que les pregunté a Mixmaster y Scrapper, y sí, todo está hecho un desastre. La verdad es que me sorprende que no andemos todos por ahí con edificios a medio construir. Algunos de nosotros daríamos mucho por un edificio a medio construir, murmuró D. Lo que quiero decir es que el gremio de la construcción cree que Bulkead es suyo y exigen que se una. Pregunté y a otros también les pasa. No puedes ser músico si no vienes de una familia del gremio de artesanos. No puedes hablar de iluminación si no perteneces al gremio de iluminación. Orión frunció el ceño. El gremio deportivo sigue protestando porque ambos participamos en la Yacon 500 y exigen que promulgue una ley que establezca que solo los miembros del gremio deportivo puedan competir. D entrecerró los ojos. Esto suena como el funcionismo, terminó Elita y los 4 reunidos sintieron que su ánimo se oscurecía. Lo habían visto en muchísimos Cybertrons. Ya fuera de origen político, social o religioso, creían que los Cybertronianos nacían con un solo propósito y debían servir únicamente a ese propósito. Construían cosas. Luchaban. Creaban música. Programaban computadoras. Se conectaban y su trabajo ya estaba asignado. Era lo que mantenía a un minero que soñaba con ser un erudito atrapado en los túneles. Era lo que obligaba a los bots a renunciar a sus deseos porque, si se esforzaban demasiado, serían castigados. ¿Y qué vino después? La desconexión forzada de quienes estaban obsoletos. La eliminación de rostros expresivos y dedos ágiles como castigo por atreverse a hablar. La pérdida de la voz, reemplazada por texto en una pantalla que podía ser controlada por la élite gobernante. Los 4 veían sus vidas como coiles, y vieron cómo las raíces se hundían una vez más en Cybertron. Y ahora B les decía que era más profundo de lo que creían. Centinela escoria. Rugió Orión, agarrando una roca y lanzándola al aire con todas sus fuerzas. D simplemente levantó el brazo y lo disparó en 1.000.000 de pedazos. Está bien, dijo Elita con furia apenas contenida, tenemos otra cosa que agregar a la lista. B, sobre Bulkead y dame nombres si puedes. Quiero saber quién lo ha estado presionando. Es un comienzo. Orión asintió con firmeza. Claro. Oye, ¿no quería que nos hundiéramos a todos? Necesitábamos saberlo, dijo Orión. Investigamos a los centelleantes y nos ocupamos de los malditos gremios del pozo. Bueno, tenemos que empezar a conducir, dijo Elita. Necesito sentir algo en las llantas para liberarme del estrés. Orión asintió. Bueno, entonces. Transfórmate y sal. Gritó D. Elita y B se rieron disimuladamente de la cara de asombro de Orión antes de cambiar a sus modos alternativos. ¿Qué? Preguntó D con inocencia. Hay que ser más rápido al desenfundar. Se transformó y se fue con paso retumbante. Orión apenas parpadeó antes de unirse a ellos apresuradamente. MC. Sé que nos distrajimos hablando de lo mucho que Yacon es un desastre, dijo Orión al acercarse a D, pero la idea de la ciudad me encanta. D se movió un poco para igualar la velocidad de Orión. Sí. Le dará a la alta guardia algo constructivo que hacer, en lugar de simplemente holgazanear buscando razones para golpearse. Necesito empezar, son como los Insecticons en algunas de esas realidades. Muerden y se estrellan contra todo, pero puedes entrenarlos para que no sean salvajes y se conviertan en buenas mascotas. ¿Acabas de comparar a Starscream con una mascota? Preguntó Elita. Puedo verlo, señaló B antes de soltar un grito mientras pasaba deliberadamente sobre unos cristales para tomar algo de aire. Se han vuelto un poco salvajes.
Luchan solo por luchar. Y se les meten ideas raras en la cabeza. ¿Sabes que tengo varios que comparten nombre? Estás bromeando, dijo Elita. Por Primus, ojalá lo fuera. Tengo 2 Skywarps, un macho y una hembra, y se pelean constantemente por quién es el verdadero Skywarp. Y según Shockwave, ninguno de los 2 es el Skywarp original, era un gran buscador verde que se lo comió al principio de su exilio, y esos 2 simplemente preferían su nombre. También tengo 2 Redwings, pero eso es diferente. ¿Quiero siquiera saberlo? Preguntó Orión. Esos son sus nombres. Hermano y hermana. A sus cuidadores les encantó el nombre Ala Roja. Al menos no se pelean por eso. Y luego están los buscadores. ¿Te gusta el grupo? Preguntó B. Creía que dijiste que la mayoría de la alta guardia eran buscadores. No, el nombre, dijo D con un gemido bajo y frustrado. Tengo 8 que solo quieren llamarse buscador. ¿Por qué? Preguntó Elita. No lo sé y no quiero preguntar. Todo su cuerpo tembló. Ese es el camino a la locura. Se quedaron en silencio durante varios momentos. Lo de la ciudad, y dijo finalmente Orión, va a ser mucho trabajo. Mucho, admitió D. Pero va a ser bueno. Sacar a esos malditos idiotas de sus puestos y ponerlos a trabajar de verdad. Y con suerte podré ponerlos en forma para el combate. Por mucho que Starscream afirmara que luchaban por el bien, no vi mucho de eso cuando estuve con ellos, por poco tiempo que estuve. No era eso a lo que me refería, dijo Orión. Voy a consumir recursos. ¿Clara? Bueno, digamos que envío un tren de reparto, dijo Orión lentamente. Sin tripulación, sin armas, solo para ver cómo reacciona el sistema ferroviario al volver a usarlo. Lleno de todo tipo de suministros. D guardó silencio antes de añadir. Eso sería un objetivo interesante. Pero ¿y podrías permitirte perderlo? Nos las arreglaríamos. Como las minas ya no son necesarias, tenemos más personal y buscan cosas que hacer. Y esto podría hacer que algunos gremios empiecen a pensar en los antiguos Kogles y en cómo pueden ayudar. Eso hizo que D se enfadara. Oh, van a odiar eso. Y odian aún más cuando descubren que no nos sometemos dócilmente a ellos y a sus demandas, especialmente cuando los superamos en número. D se detuvo de repente y se transformó, y los demás hicieron lo mismo. Los superamos en número. Los superamos en número, confirmó Orión. ¿Y lo que nos preocupaba a todos? ¿Que tuvieran más armas y pudieran transformarse? Levantó el brazo e hizo que los tubos de llamas se colocaran en posición, con una pequeña llama roja ardiendo alegremente en cada extremo. D echó la cabeza hacia atrás y se rió. Siempre lo consideramos, dijo Elita. Soñábamos con ello durante las recargas. Levántate. Incluso ella, en su momento más duro, se mantenía firme, centrada solo en ascender. Había soñado con los mineros alzándose y derribando a sus hermanos en transformación. Con arrancarse los engranajes del pecho para que supieran lo que se sentía ser ellos mismos. Con hacer que Centinela comprendiera que merecían ser más de lo que eran. Todos ellos habían tenido un coco, un villano, un Cybertroniano engranado que se postraba y les suplicaba cuando ellos estaban al mando. Nunca se lo habían planteado. Levántate era una broma. Un murmullo dicho con desdén, basado en un eslogan patético que se había repetido incluso antes de que Orión, D y Elita se conectaran por primera vez. Los veteranos lo murmuraban en las zonas de recarga cada vez que alguien se quejaba demasiado alto, y siempre provocaba risas y conducía al que se creía demasiado importante para rendirse. Levantaos, se burlaron. Megatron se había convertido en el grito de guerra de los Decepticons por esa misma razón. No era respetado. Lo veían como una broma. Igual que lo había sido para Sentinel. Así que quiso tomar esas palabras y retorcerlas por completo, para que se convirtieran en lo que siempre debieron haber sido. Para convertirse en el grito de guerra de los débiles y oprimidos. Levántate. Esto lo va a cambiar todo. Exclamó, tomando las manos de Orión y D con la suya, con una óptica tan brillante que era un milagro que no hubieran explotado. Vimos que puede suceder, que podemos tener el control, pero incluso ahora no lo creía, seguía pensando que encontrarían la manera. Lo sé, dijo Orión con suavidad. Lo sé. Durante esas reuniones con el gremio pensé lo mismo. Que iban a sacar algo de la nada y que yo solo sería una figura decorativa. Que nuestro mundo era diferente a esas otras realidades y que no teníamos esperanza. Pero, podemos lograrlo, Elita. Podemos. Sí, susurró ella.
Así que recuerdas que sigo aquí, ¿verdad? Preguntó Dee, mirando la mano que sostenía Elita. Ella saltó hacia atrás como si los hubieran rociado a ambos con óxido adhesivo y giró la cabeza de Dee a Orión y luego de nuevo a Dee, aunque Dee podía decir exactamente a cuál de ellos quería mirar realmente. Voy a explorar una cabeza. Dicho esto, se transformó y salió disparada con un golpe de neumáticos que hizo que trozos de roca golpearan a Orión en el pecho y la cara. Oh. Oh. Lo siento, y con eso, finalmente se lanzó hacia adelante. ¿Vas tras ella? Comentó Dee. Enseguida, Mex dijo Bumblebee saludando antes de transformarse y salir corriendo. Entonces preguntó Dee mientras miraba a su hermano. Sí, eso fue vergonzoso. Sí, pero no de la forma que te imaginas, comentó Dee con una sonrisa burlancia. Pero cuando Orión se quedó mirándolo, Dee gruñó. Vamos, robot. Claro que se gustan. Lo sabíamos antes de ver nuestras versiones alternativas. Y en esas realidades donde ella está cerca, ustedes dos son la pareja ideal. ¿Te das cuenta del miedo que tenían algunos Megatrons cuando un Decepticon sugirió asesinarla? Sabía que destrozarías a todo el ejército tú solo. Y se dieron cuenta de que ella era aún peor. ¿Cuándo vas a sacarte el casco de la popa? Golpeó el casco de Orión, y a invitarla a salir. No, y no es tan fácil, murmuró Orión. Ay, qué lástima. Declaró Dee. Tú y ella y sus chispas prácticamente cantan cuando se ven. Me moriría de la risa si no fuera tan increíble. Se acercó a Orión, le dio un codazo en el hombro y preguntó con picardía. No lo negarás, ¿verdad? No, dijo Orión. Pero no es tan sencillo. Soltó un suspiro. Tú misma lo dijiste, esos otros mundos. Creo que, antes de eso, me habría atrevido a pedirle que, no sé, que hiciera algo. Antes, cuando solo era mi jefa, me habría atrevido a pedirle que saliera. Quizás me habría vuelto loco, habría roto una de las reglas y me habría acercado a mi otro yo. No, no lo harías, dijo Dee. No, probablemente no. Era la regla no escrita de ser un Coghead. Veías a alguien conocido haciéndose pasar por Coghead y simplemente hacías como si no lo hubieras notado. Orión y Dee se habían encontrado muchas veces disfrazados de Kutut y Ref y nunca dijeron una palabra. Dee se había topado con Elita cuando era Fleet, cada uno con un elitista borracho de media energía encima, susurrando las cosas desagradables que querían hacer cuando estuvieran solos y cómo harían que valiera la pena su locura, y simplemente seguían adelante. Y nunca volvían a hablar de ello después. Tu falso yo era algo privado y nunca se hablaba de él, solo para asegurar que los élites nunca aprendieran los juegos de los Cogles. Dee y Orión habían tenido algunas noches en las que solo habían podido sobrevivir asumiendo esos roles y dejando que robots extraños los cortejaran con regalos y energía. Ser un Prime me dificulta las cosas, dijo Orión. Intento investigarlo porque, de verdad, no quiero que nadie lo sepa hasta que comprenda mis opciones. No quiero que la usen en mi contra. Dee asintió. Recuerdo que en algunas vidas esas élites eran compañeras de liderazgo. Incluso sin la matriz, gobernaban Cybertron. Su reina. Fue una buena reina, admitió Dee. Y una reina tremendamente ruda, además. Orión rió entre dientes. Ah, sí. Y a veces era una consorte, aunque creo que Elita odiaría que la llamaran así. Pero, quiero averiguar qué podría ser, ¿sí? Sí que... insistió Dee. Anda ya, lo estás investigando, tío. Tú mismo lo dijiste. ¿Por qué no te animas? Por esos otros mundos. Dijo Orión frustrado. Dices que ver a esos otros Optimus y Elitas juntos debería hacernos estar juntos. Pero eso es lo que me preocupa. Que solo lo hacemos porque se espera de nosotros. Pero es como nosotros y la guerra. Ya no tenemos que hacer nada. Tú y yo no estamos destinados a ser enemigos eternos. Así que, tal vez Elita y yo, no estemos destinados a estar juntos. Dee lo consideró. Era una idea y de peso. Una que volvería locos a los eruditos y haría que los poetas tiraran sus sonetos a medio escribir mientras intentaban descifrarla. Una gran y eterna cuestión de libre albedrío versus destino. Si uno estaba destinado a algo o si tenía que elegirlo. Y podría ser una elección si todas las demás realidades demostraban que no lo era en absoluto. Lo consideró. Era algo pesado. Eres un idiota. Orión parpadeó. Te gusta, y tú le gustas a ella. Creo. La verdad es que es un poco fría y caliente.
Esto realmente me motiva, respondió Orión secamente. Deja de preocuparte por esas realidades alternativas. No nos definen. Elegimos lo que queremos hacer, así que elige salir con la mujer. Orión lo miró fijamente. Ah. ¿Y le pedirás a Arcee que salga contigo en cuanto puedas? Dee se dio la vuelta rápidamente. Eso es diferente. ¿Cómo exactamente? Insistió Orión. De hecho, debería ser más fácil. Nunca tuvieron la oportunidad de conocerse de verdad en esas otras realidades, así que no tienen de qué preocuparse. Es un poco difícil cuando estoy en el exilio, dijo Dee, solo para hacer una mueca al ver la sonrisa de Orión. Tengo que hacer que parezca que sigo en el exilio, cabrón. No sé, dijo Orión, moviéndose lentamente a su alrededor, frotándose la barbilla. Apuesto a que podríamos hacer algo falso. ¿Qué te parecería una pintura temporal? No te atrevas. Creo recordar un mundo donde vestías camuflaje verde y morado. Dee se transformó y salió corriendo detrás de los demás. Todavía estoy pensando en conseguirme llamas. Gritó Orión mientras se apresuraba a alcanzarlo. MC. Las bromas terminaron cuando llegaron a la cueva de Alpatrión. Las señales de la lucha que condujo a su captura estaban por todas partes. Múltiples rastreadores de la muerte yacían en el suelo, desgarrados y apuñalados, sus cuerpos sin vida se mezclaban con las formas oxidadas de los primes. Cybertron aún no había comenzado la tarea de recuperarlos, como era el destino de todos los cybertronianos, pero el cuarteto sabía que pronto sucedería. Se merecían algo mejor que esto, susurró Elita mientras se arrodillaba junto al cuerpo de Amalgous Prime. Nos unieron, tomaron a miles de nómadas y pequeños colectivos y los convirtieron en 13 tribus. Y luego, cuando pudieron haber ido a la guerra e intentado convertirse en el único líder de Cybertron, en cambio, forjaron la paz. Cometieron errores, susurró B, y continuó antes de que nadie pudiera protestar, pero aún así hicieron lo mejor que pudieron. Ellos merecían algo mejor que Sentinel como su heredero. No era su heredero, respondió D mientras miraba a Quintus Prime. Era su usurpador. Ahora tenemos a su heredero. Orión negó con la cabeza. Puede que Primus me haya dado el título de Prime, pero no soy su único heredero. Los engranajes de los 13 están en nuestros pechos. Somos sus herederos. Y vamos a construir sobre lo que ellos empezaron. Y esperamos que, cuando llegue nuestro momento y dejemos un Cybertron mejor para quienes vengan después. El grupo permaneció en silencio. ¿Oh, a alguien más se le puso la piel de gallina? Preguntó B. O sea, yo no puedo, porque es metal, pero, si pudiera... Señaló su brazo. Todos los eructos. Eso hizo que el estado de ánimo se volviera un poco menos sombrío. Sí, diviértete, dijo Orión mientras extendía la mano hacia atrás, moviendo la croqueta trasera para alcanzar las palas plegables que había traído. Manos a la obra. Los cuerpos de los rastreadores de la muerte fueron arrojados fuera de la cueva y abandonados entre la vegetación. Aunque quizá cumplieran órdenes, atacaron a uno de los 13 primes y, por lo tanto, no recibirían el honor de ser enterrados. Serían abandonados a su oxidándose lentamente, desmoronándose mientras Cybertron los desintegraba. Sin embargo, los 12 que los precedieron, recibirían los ritos funerarios adecuados. D se arrodilló un momento ante Onyx Prime. Lo siento, desperdicié tu regalo. Tocó el timón del Prime y cerró las miras. No entendía lo que hacía. Dejé que la ira me alimentara y te hice daño. Te lo juro, el próximo que tome tu engranaje será digno. Luego se dirigió a Megatronus Prime. El que ahora era Kot giraba en su pecho. Tomé tu nombre porque eras el más fuerte. Y esperaba que tal vez esa fuerza me fuera transmitida, pero, ahora veo lo que es la verdadera fuerza. Viste esos otros mundos, ¿verdad? Viste en lo que podrías convertirte. En los caídos. Y en lugar de creer que estabas condenado, luchaste cada ciclo para proteger a tus hermanos y hermanas. D inclinó la cabeza. Tu nombre es tuyo de nuevo, Megatronus. Ve con Primus. Demostraste tu honor y te has ganado tu recompensa. Luego se puso a trabajar en su tarea. Orión, por su parte, se acercó a Prima. No sé si soy digno de tu engranaje. O de la matriz de liderazgo. Sé que Alpatrión dijo que lo había demostrado, pero, los recuerdos de aquel tiempo entre que Dee lo dejó ir y su regreso a la superficie eran, para ser sinceros, confusos en el mejor de los casos. Pero recordaba la voz de Alpatrión y la calidez de la chispa de Primus. Pero lo intentaremos.
Todos. Tu hogar, nuestro hogar, no caerá. ¿Sabes? Dijo B en voz baja, esto, no se siente bien. Hay que hacerlo, B, dijo Elita, acercándose a él y apretándole la mano en el hombro. Sé que es macabro. No los Cox, dijo B, interrumpiéndola. Creo que los primes, estarían contentos de que los recojamos. De que no los dejen aquí pudriéndose, olvidados. Creo que nos están mirando ahora mismo y sonríen porque aún pueden ayudar a Cybertron. No, está mal que estemos tristes. Extendió los brazos. Tuvieron vidas increíbles. Sí, murieron horriblemente, pero, no quiero recordar sus muertes. Quiero recordar sus vidas. Deberíamos celebrarlos, no llorarlos. Los otros tres consideraron eso. Sí, su final no había sido feliz. Los habían traicionado y abandonado a su suerte, mientras que a su asesino se le permitió usar sus recuerdos para sus propios planes perversos. Pero y el final no los definió. Vivieron una larga vida, llena de felicidad y amor. Encontraron una familia el uno en el otro y unieron a su pueblo. Y ahora sus legados perdurarían en los 13 que los sucedieron. Lloran su pérdida. Celebremos sus vidas. ¿Has captado el toque? Elita comenzó a cantar, recordando la canción de muchas de las vidas alternativas. Tienes el poder, añadió D con una sonrisa cada vez más amplia. Sí. B alzó el puño y, de repente, la cueva ya no parecía tan vacía ni tan triste. En cambio, se llenó de vida y alegría mientras se disponían a dar a los primes su merecido lugar de descanso. Habían encontrado el cuerpo de Al Patreon. Pronto lo traerían a casa para que descansara con su familia. Encontrarían su engranaje y el de Onyx Prime y se asegurarían de que sus portadores fueran dignos de continuar con su legado. Después de todo lo dicho y hecho. Nunca has caminado, nunca has corrido. Eres un ganador. Tienes los movimientos, conoces la calle. Rompe las reglas, aguanta las críticas. No eres tonto. Estás en tu mejor momento cuando las cosas se ponen difíciles. Te han puesto a prueba, pero nunca es suficiente. Tienes el toque. Capítulo 8. Entrevistas. D tamborileó con los dedos sobre el escritorio toscamente construido de su oficina. Su oficina. Soñaba con tener una oficina, pensó mientras esperaba la primera de sus muchas entrevistas. Si lo hacía todo bien, conseguiría un ascenso y sería quien se sentara en el escritorio, revisando las cifras de producción de las minas, calculando los pagos y los suministros. Algo que había visto en las vidas alternativas y que lo divertía muchísimo era cómo muchos creían que ser Megatron significaba pasar por un sinfín de batallas y conflictos. De líneas de Energon reventadas y batallones de Autobots incendiados. Los Autobots creían que Megatron pasaba sus días sentado en un trono soldado con los yelmos destrozados de sus enemigos, puliendo sus cañones de fusión, y D podía oír las risitas de Orión por lo que eso significaba para los terrícolas, y tramando planes malvados. Incluso la mayoría de los Decepticons murmuraban que eso era lo que hacía su señor. Lo que no vieron fue el interminable papeleo. Firmar planes de batalla. Revisar solicitudes de nuevos limpiadores de mundos y depuradores de planetas o como sea que esos Megatrons llamaran a sus naves de la muerte. Revisar los documentos de los informes de eficiencia de sus tropas para determinar qué equipos debían ser reestructurados y a cuáles se les debía dar mayor importancia en las campañas. Los informes científicos sobre nuevas armaduras y armas que les darían ventaja en la guerra. Lo mismo ocurrió con la alta guardia aérea en esta vida. Los robots de Yacon podrían haber asumido que se reía entre dientes mientras tamborileaba con los dedos y conspiraba, pero en realidad estaba repasando los suministros que tenían, la composición de las patrullas y lo que vendría después. Las entrevistas con los diferentes líderes de patrulla. Ser el jefe de una operación minera podría haber significado menos papeleo que hacer todo esto, pensó mientras revisaba los datapads que Soundwave le había conseguido. Estaban abollados y algunos tenían grietas en las esquinas, pero al menos funcionaban, lo cual era una ventaja. Además, había podido protegerlos con contraseña de todas las maneras imaginables, incluyendo un truco de resonancia de chispas que recordaba haber visto usar a un Megatron en uno de los mundos alternativos. Todo para evitar que Soundwave o Shockwave vieran lo que hacía. La paranoia no tenía nada que ver con los mundos alternativos. No, tenía que ver con lo que veía en relación con la alta guardia, y cómo reaccionarían ante su conocimiento. Demasiados lo verían como una razón para volverse contra mí.
Verían los fracasos de esos otros mundos y creerían que fue culpa mía. No ayudaba que Dee se preguntara lo mismo a veces. ¿Eran los errores de esos Megatrons indicios de las mismas fallas en él? No puedo pensar así. El solo hecho de que intente ser diferente, de transformar a los Decepticons, a la alta guardia, en algo mejor, que haya dejado de lado mi ira y mi orgullo egocéntrico para trabajar con Orión, eso lo demuestra. Se agachó y palmeó la armadura de su muslo izquierdo. Nadie más lo sabría, excepto él, pero había algo extra. Algo muy importante. Una baliza de emergencia. Aunque podía comunicarse con otros por comunicación privada si alguien bloqueaba la señal, al menos tenía la baliza. Alertaría de inmediato a sus amigos de dónde estaba y acudirían corriendo. Eso hizo que Dee se sintiera mucho mejor. Le recordó que, aunque pareciera ser igual a los otros Megatrons, no lo era. En absoluto. Tengo amigos, pensó con una leve sonrisa. No estoy solo. Él y Orión estaban en contacto constante, enviándose mensajes sobre sus frustraciones con quienes los rodeaban. Hacía apenas unas horas, Orión lo había contactado por alguien llamado Getaway que, una vez más, intentaba congraciarse con él. Su amigo y hermano le había enviado una larga perorata sobre cómo Getaway parecía no entender que Orión no era como Sentinel y que esos juegos no le hacían ninguna gracia. Bumblebee, en cambio, le enviaba variaciones de diferentes imágenes de humor terrícola llamadas memes que había visto durante sus visiones de la vida alternativa, lo que, sinceramente, hacía que Dee contuviera la risa. Bee comprendía que necesitaba cosas que lo hicieran sentir normal y común, y la risa era la gran lección de humildad de todas. El ida era menos frecuente, pero sus mensajes tendían a ser más largos y sinceros, a la vez que le daban consejos maravillosos sobre qué hacer en ciertas situaciones. Sus amigos lo mantuvieron con los pies en la tierra. Con la mente tranquila, regresó a los datapads. Le había dicho a Soundwave que eran para sus planes, y era cierto, en parte. Simplemente no les había dicho qué planes, y no tenía intención, por un tiempo, de hacerles saber que estaba intentando determinar con cuál de ellos debería empezar a trabajar. Necesitaba saber en cuál podía confiar, a cuál de ellos podría considerar entregarle uno de los engranajes. No Shockwave, decidió al instante, aunque lo entrevistara para ver si era alguien con quien al menos pudiera trabajar en esta realidad. No puedo juzgarlo por lo que vi en esas otras vidas, pero eso también significa que no puedo confiarle un engranaje. Lo que hicieron sus otros yo, y por lo que pasaron, era la misma razón por la que había vetado a Huirlo Impactor, del bando Autobot, para que no consiguieran un engranaje. Aunque no fueran la primera opción, ni siquiera podían ser la última. Will había sido torturado, igual que Shockwave, y le habían amputado la cara y las manos. E Impactor había hecho tantas cosas y había visto lo peor de los Decepticons, darle esos recuerdos podría llevar a cosas malas. Pero y no solo se centraba en los engranajes. Si quería arreglar Cybertron, necesitaba saber en quién de los Decepticons podía confiar para que los ayudara a devolver a la alta guardia. En quién, quizás, incluso si no conseguían un engranaje, se podían confiar los secretos de esas otras vidas. Y no tiene nada que ver con necesitar a alguien con quien hablar, pensó con tristeza, desestimando las preocupaciones de Elita de que se volvería loco, o más loco, si no tenía con quien hablar de lo que le pasaba. Estaba bien. Más que bien. Él estaba bien. Sin embargo, los datapads no solo trataban sobre los engranajes y la remodelación de los Decepticons. Había estado haciendo listas de lo que debían enfocarse dentro de Praxus, y varias de ellas contenían esa información. Habían llegado a la ciudad hacía 2 ciclos solares y Dee había contemplado el lugar con desesperación y deleite. Lo primero porque era un vistazo a lo que podría haber sido si hubiera permitido que su estúpido orgullo lo llevara, como a los otros Megatrons, a creer que debía declarar la guerra a su hermano. Los edificios destrozados no le molestaban tanto, era el silencio. El hecho de que literalmente no hubiera nadie allí. Simplemente, silencio. Incluso Starscream se había vuelto silencioso y solemne al ver la ciudad. Ningún miembro de la alta guardia había pensado mal de aquellos en sus filas que se arrodillaron y prorrumpieron en agudos lamentos al ver lo que una vez fue su hogar. La bravuconería habitual los había abandonado, y en su lugar reinaba un gran duelo al contemplar la prueba física de lo bajo que se habían hundido. Les había permitido medio ciclo lunar para lidiar con lo que estaban sintiendo antes de ordenarles que comenzaran a trabajar. El flujo de energón ha facilitado las cosas, pensó Dee.
Y si Orión puede conseguirme esos suministros, preparar este lugar contra un posible ataque de Quintesson será mucho más fácil. Y aún así, tendrán que ser los niveles inferiores, los que están bajo la superficie. Praxus no se parecía en nada a Yacon, que sabía que había sido elegido como la última fortaleza de los Cybertronianos debido a su carácter aislado. No, se había construido tanto en la superficie como con las primeras capas de Cybertron, y por eso los Quintesson pudieron atacarlo al principio de su invasión. No era como Vox, que Starscream le había dicho que era una ciudad completamente superficial. Eso tenía sentido, considerando que se suponía que albergaba a los más grandes voladores que jamás habían surcado los cielos de Cybertron. Pero había suficiente en la superficie para atraer a los Quintesson y sus naves de guerra. No como Yacon. Era el lugar perfecto para esconderse porque estaba oculto a los ojos de los Quintesson, quienes nunca pensaron en... Espera, pensó. Sí sabían de nosotros. Centinela, probablemente les contó todo sobre nosotros. Podrían habernos cazado y masacrado en cualquier momento. Habrían sabido que la mayoría de nosotros recargábamos y nos atrapaban en nuestro punto más débil. Pero nunca lo hicieron. Pensó en Centinela inclinándose ante los malditos calamares, entregándoles alegremente el energón que los mineros casi habían perdido la vida por conseguir y prometiéndoles más cuando se enfrentaba a una sola amenaza. Porque nos necesitaban. Nunca nos escondimos, estábamos. Su mente buscó la palabra adecuada y la llevó a recordar a Don Malto mostrándole a otro Megatron, uno de los pocos cuyas experiencias a Dee le gustaba recordar, un contenedor de insectos terrestres a los que se les permitía vivir como lo harían en la naturaleza, mientras eran observados por sus dueños. Hormigas. Eran hormigas en un hormiguero. Al pensarlo, su tanque se paralizó. Otra cosa más por la que Centinela debería haber pagado, pensó con tristeza antes de negar con la cabeza. Está muerto y todo esto se trata de arreglar las cosas. La venganza no le serviría de nada, sobre todo cuando era contra alguien a quien nunca podría volver a enfrentar. Y, sin embargo, no podía evitar recordar a Yash y el pánico que sintió cuando quedó atrapado. Uno de cuantos pobres mineros que vieron cómo se apagaban sus chispas porque... Señor Megatron. Dee levantó la vista y sonrió levemente al ver a los hermanos Ala Roja. Ambos eran impetuosos y audaces, pero también se dieron cuenta de que probablemente podría matarlos a ambos antes de que pudieran apuntarlo con sus armas. Este debe ser un lugar incómodo para ustedes, dijo Dee mientras les hacía un gesto para que entraran. No sabía para qué se había usado la torre, pero ahora era el centro neurálgico de la Alta Guardia para reparar Praxus. Todos los oficiales superiores de la Alta Guardia tenían una oficina allí, así como estaciones de recarga privadas. Dee, por su parte, había tomado una en la planta baja. Les había dicho a Starscream, Shockwave y Soundwave que era para poder entrar rápidamente en batallas si las fuerzas de los Quintesson y Yacon atacaban, ya que no tenía un modo alternativo diseñado para volar. Era mejor que alguien como Starscream ocupara el piso superior de la torre, donde estaría mejor servido. Dee estaría abajo, pudiendo salir rápidamente del lugar y tomar el mando. La verdad era que simplemente no quería subir esas malditas escaleras. Incómodo, mi señor, dijo el hombre ala roja, acercándose a una de las sillas cerca de su escritorio. Pero al notar que la otra se tambaleaba un poco, la acercó a su hermana. Dee se preguntó si se daba cuenta del respeto que se había ganado con ese simple gesto. Eso no significaba que Dee fuera a ser indulgente con ellos. Ustedes dos son voladores. El cielo es su dominio. Están hechos para espacios abiertos, con libertad para girar y dar vueltas, para lanzarse en picado y dar vueltas, para poder realizar cualquier maniobra que deseen. Hizo una pausa. No como yo. Pasé casi toda mi vida en las minas. ¿Alguna vez han bajado a una? MC. No, Lord Megatron, dijo Dirge, moviéndose un poco en su asiento. Lugares estrechos. Las aberturas son grandes y anchas, pero una vez que encuentras una veta de energía cristalina, te estrechas. Y quiero decir estrecho. Ni siquiera puedes darte la vuelta, tienes que apretar los hombros lo más que puedas contra el cuerpo y, cuando llega el momento de salir, retrocedes lentamente. Muy claustrofóbico. Vio a Dirge estremecerse al pensarlo. Bien. Cuando trabajas en las minas, llegas a comprender tu cuerpo bastante bien. Entiendes cómo se mueve y qué puede y qué no puede hacer. Estás acostumbrado a luchar al aire libre, y si te metes en un aprieto es porque así lo has decidido, y haces todo lo posible por salir de ahí.
Me encantan los deportes de combate cuerpo a cuerpo. Es lo mejor para mí. Porque sé que cuando estemos solos otro robot y yo, en un espacio cerrado, podré destruirlos antes de que puedan siquiera asestar un golpe. De repente, extendió el brazo bruscamente, deteniéndolo a 1 centímetro del rostro de Dirge. El volador se había inclinado hacia atrás, encogido, listo para el golpe. Pero y no lo haré. MC. Yo, por supuesto, Lord Megatron, dijo Sunstorm con un jadeo incómodo. El casi golpe lo había afectado. Dee odiaba hacerlo, pero era necesario, pues quería asegurarse de que el robot que tenía delante comprendiera que Dee tenía el control. Que literalmente todo lo que ocurría en esa habitación era bajo sus órdenes y que Sunstorm era el débil e indefenso. No estoy satisfecho con la alta guardia. ¿Cómo se han manejado las cosas? Hay asuntos que deben abordarse. Dee se inclinó hacia adelante en su silla, golpeando el escritorio con el dedo índice. Ya les planteé algunos, ¿verdad? Los médicos. Los exploradores. Dee asintió. Había sido ambiguo a propósito porque quería ver si Tormenta Solar recordaba lo que había dicho. Eso sería muy revelador, ya sea con lo que recordaba, o con lo que había olvidado por completo. ¿Y la lucha? Dijo Dee. Luchamos para proteger Cybertron, ¿de qué sirve luchar insensatamente para salvar nuestro planeta? MC. Necesitamos desahogarnos, declaró Starscream. Dee tuvo que admitir que estaba impresionado con esta versión de Starscream. No era un cobarde. Defendía sus creencias, defendía lo que consideraba correcto y no se rendía fácilmente. Pero tampoco era terco. Cuando le demostraban que eso no funcionaría o que alguien tenía un plan mejor, estaba dispuesto a retirarse. Él honestamente podría haber sido uno de los mejores Starscreams de todo el multiverso. Demasiado ansioso por luchar, pensó Dee, y ciertamente parecía obtener una extraña satisfacción al recibir mi puñetazo en su cara, pero mentalmente, desechó ese pensamiento. No digo que debamos estar siempre tensos y en alerta, dijo Dee, pero hay otras maneras de ayudar a las tropas a relajarse sin ponerlas en riesgo. ¿Cómo es eso? Presionó Starscream. Dee hizo un gesto con la mano. Por mucho que lo odie, Sentinel tuvo una buena idea con la Yacon 500. Esa carrera siempre nos hizo sentir que el esfuerzo valieron la pena. Una carrera podría ser peligrosa con los Quintesson, afirmó Starscream. Podría, asintió Dee. Pero hay otras ideas. ¿Por qué no una actuación acrobática? Starscream lo miró, confundido. Vamos, ¿me estás diciendo que no puedes hacer movimientos que dejarían a otros voladores con la mirada fija en el cielo, preguntándose cómo lo lograste? Starscream se hinchó un poco al oír eso. Bueno, sé algunos trucos. También serviría de entrenamiento. ¿Los Quintesson, cómo luchan? MC. Son conocidos por su capacidad de invadir el campo de batalla con bastante rapidez, dijo Shockwave, sentado con cierta tranquilidad en su silla. Era algo a lo que Dee aún se estaba acostumbrando. Todos los Shockwave que había visto habían sido robots que se movían con rigidez. Pero el Shockwave que tenía delante y estaba más relajado. Emocionado. Le hizo preguntarse cuál era la diferencia. No es como si uno pudiera afirmar que su vida hubiera sido más fácil, pensó. Exiliado durante 50 ciclos, moviéndose constantemente por miedo a ser encontrado por Sentinel o los Quintesson, Shockwave debería ser un robot desastroso, y sin embargo, no lo es. Se obligó a no sonreír al pensarlo. O, quizás, este es Shockwave con problemas mentales. Tal vez ser tan emocional sea señal de un módulo cerebral defectuoso. Era algo que había que investigar, eso seguro. Vamos a luchar contra los Quintesson, declaró Dee. Centinela hizo una pausa. ¿Sabes del trato que hizo con ellos? Energon a cambio de poder gobernar este planeta, afirmó Shockwave. Dee asintió. Nos hacía trabajar a los mineros para complacer a sus amos. Se dejó convertir en esclavo siempre y cuando le permitieran tener sus propios esclavos. Negó con la cabeza con disgusto. Me pregunto, ¿se reirían de él los Quintesson a sus espaldas? ¿Vieron todo lo que había hecho para traicionar a su propia gente y les pareció divertido? ¿Pensaron que era un completo idiota que había destruido tanto en nombre de una muestra de poder que ni siquiera era real? Resopló. ¿Quién sabe con ese traidor pedazo de escoria y calamares? Siempre estuvo obsesionado con ser visto como más importante de lo que realmente era, afirmó Shockwave. ¿Lo conocías? Preguntó Dee con curiosidad.
Cualquier información que Shockwave pudiera proporcionarle sobre Sentinel podría ayudar a Orión y a los demás a lidiar con las consecuencias que estaban ocurriendo en Iacon. No personalmente, no, declaró Shockwave. Sentinel era el asistente de Zeta Prime y siempre le daba mucha importancia. Creía que Zeta era el líder de los Primes, a pesar de que todos los Primes tenían algo que los hacía los más grandes entre sus hermanos y hermanas. Pero estaba obsesionado con que servir a Zeta como su asistente lo hacía más poderoso que la Guardia o los Herederos. Cuéntame más sobre la Guardia y los Herederos, dijo Dee. Aunque le disgustaba decirlo, añadió. Si vamos a luchar contra este nuevo supremo, debo entender cómo eran los originales. MC. Los Primes, retumbó Dreadwing, eran los líderes de las 13 tribus. Cada uno tenía su guardia. La alta guardia era la guardia de Megatronus Prime, sirviéndole fielmente en todo lo que hacía para asegurar la protección de Cybertron. Y las fuerzas de Sentinel. Ala Terrible se burló. Traidores. No merecen ser llamados guardias. Aceptaron a Centinela como su líder y lo ayudaron a eliminar a los demás guardias. Si nunca hubieran aceptado nombrar a Centinela como su líder, las cosas habrían sido muy diferentes. Negó con la cabeza con disgusto. ¿Centinela? Le tomó un momento, pero Dreadwing se recompuso y continuó. Los Primes también tenían sus herederos. Estos fueron seleccionados para ocupar su lugar si caían en batalla. Sentinel no eligió el momento de su traición al azar. Los Quintesson habían masacrado a muchos de los herederos para que, con la muerte de los Primes, nadie pudiera llenar el vacío dejado por su fallecimiento. Los ataques se sucedieron justo cuando Sentinel masacraba a los Primes. ¿Y Sentinel no era un heredero? MC. Negativo, Lord Megatron, declaró Soundwave. Sentinel era un ayudante. Celoso de que no lo seleccionaran y le confiaran uno de los artefactos. ¿Artefactos? Dijo Dee. He oído hablar de ellos. Su mente se dirigió a esos mundos alternativos. Objetos de gran poder que poseía cada supremo. Correcto. Prima tenía la matriz de liderazgo, lo que le permitía comunicarse con Primus. Solus tenía la forja. Alpatrión, el pacto de Primus, que albergaba la historia de nuestra especie. Cada uno de estos objetos les otorgaba dominio sobre algo en nuestras vidas. Sentinel creía que se le debían tales cosas. Su ira aumentó cuando varios herederos recibieron artefactos propios. ¿Más de ellos? Soundwave simplemente asintió. Omegatrión, el hermano menor de Alpatrión, recibió la filo mental. Tan afilada que podía partir una chispa en dos y permitirle vivir 2 vidas. Vector Prime le dio a Clockwork el escudo de las edades, que podía reducir un arma a óxido. Sentinel deseaba un arma propia, y por eso nunca se la dieron. Dee asintió. Querer algo es demostrar que no eres quien para merecerlo. Quienes honran tales cosas entienden que no les corresponde ejercerlas. Soundwave asintió. La declaración de los mismísimos Primes. Algo que desearía que los demás Megatrons hubieran aprendido, pensó antes de decir. Aprecio lo que me has contado. Me será útil al tratar con los Quintesson. ¿Y el primer ministro? ¿Y sí? MC. ¿Dudaste? Dijo Jetstorm, con una voz pícara que dejaba claro lo intrigado que estaba. No me digas que te estás acobardando. De inmediato, se acercó y agarró a Jetstorm por el cuello, atrayéndolo hacia sí y achicando la vista. ¿Qué fue eso? Solo, señalo, que es extraño lo rápido que eres para ser precavido. Exclamó Jetstorm. Hace poco, estabas listo para destrozar al Prime. Y perdí contra él por mi imprudencia, le recordó Dee. Me cegó y me costó caro. Dicho esto, empujó a Jetstorm hacia su asiento y resopló molesto. No volveré a cometer el mismo error. No se molestó en decirle a Jetstorm a qué error se refería. Dejaría que el pequeño y grasiento hijo de un fallo lo descubriera por sí solo. Si podía, claro. Nos ocuparemos del primer, pero por eso me reuniré con cada uno de ustedes. Para determinar qué hacer con la alta guardia. No estoy satisfecho con su comportamiento. Son de los mejores guerreros de todo Cybertron, y, sin embargo, no han hecho casi nada para enfrentarse a Sentinel y los Quintesson. Eso no puede seguir así. Ya no. Si queremos vivir según mis palabras, debemos ser mejores. Levántense. Eso es lo que espero de todos y cada uno de ustedes. Que se levanten. Para algunos, eso implicará pequeños ajustes. Cambios menores. Pero para otros, cambios drásticos.
cambios que no agradarán, pero que al final deben hacerse. Pero antes, quisiera escuchar sus ideas. ¿Qué creen que se puede hacer para estar mejor preparados para enfrentar las amenazas que nos rodean? Oh, tengo algunas ideas, dijo Jetstorm con picardía, y Dee simplemente lo miró fijamente, sin revelar nada en absoluto. ¿Y esos son? Bueno, podría decírtelo, dijo el arrogante y presumido volador, frotándose el pecho con sus garras. Pero necesito saber exactamente qué sacaré de esto. Dee sonrió y luego levantó su cañón de fusión y disparó. Jetstorm saltó de su asiento, el disparo llegó a centímetros de su cabeza, y se movió para apuntar sus blasters montados en la muñeca de solo para descubrir que el líder de la alta guardia ya había saltado sobre su escritorio y presionado el cañón de su cañón contra su cara. Tu vida, dijo sombríamente. Él era diferente de los otros Megatrons. Lo era. Pero también sabía que a veces sí tenía que ser como ellos. MC. Quiero, siquiera saber qué pasó aquí. Preguntó el buscador N3, señalando la pared y el agujero de la explosión. Alguien decidió ser gracioso conmigo cuando le hice una pregunta, informó Dee al volante. Mira, algunos en la alta guardia creen que seguimos operando como cuando Starscream estaba al mando. Que se pueden hacer juegos y conseguir favores. Que la forma de ascender no depende de tu competencia, sino de cómo usas el sistema a tu favor. Dee se inclinó hacia adelante y dejó su cañón de fusión sobre el escritorio. Así que, cuando te pregunte qué deberíamos hacer con la alta guardia para que seamos más eficientes, quiero que me respondas. Los ojos del buscador 3 se abrieron de par en par y abrió la boca para hablar, pero Dee levantó la mano. Y no quiero oír nada, señor. Todo es perfecto. Ni no cambiaría nada. Y no quiero oírte decir que no tienes ni idea o que soy yo quien debería responder eso. No lo olvides, buscador, hace poco tiempo yo era inferior a ti. Era un minero sin engranaje. E incluso yo soñaba con lo que haría diferente si me pusieran al mando. Sé que todos piensan en los cambios que harían. Así que, dime ahora mismo, ¿qué harías? MC. ¿Quieres honestidad brutal? Preguntó Slipstream, mirándose las manos. Dee se dio cuenta de que se estaba preparando para algo. Se estaba preparando para la paliza que se avecinaba. Él mismo lo había hecho cuando necesitaba hablar con los supervisores de la mina o con miembros del gremio de abogados, sobre todo después de que Orión cometiera alguna estupidez. Sí, quiero honestidad brutal, dijo. Marcha justo a las afueras de Iacon, cae de rodillas y ruega al primer ministro que te perdone. Dee la miró fijamente, realmente esperando que estuviera ocultando su sorpresa. Esa es una afirmación atrevida, dijo finalmente. ¿Qué te hizo decidirte por eso? Cordura, dijo Slipstream, aún tensa y lista para ponerse en modo alternativo y salir volando si él intentaba atacarla. Tú mismo lo dijiste, hay millones de ellos y solo unos pocos de nosotros. Y no puedo creer que todos supieran de Centinela. Tú desde luego que no. Dee tuvo que admitir que le impresionó que su voz no temblara demasiado al decir eso. Sabía que estaba asustada, no. Sabía que estaba aterrorizada. No tenías ni idea de que Centinela era, lo que era. Te lo tomaste bastante mal. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Dee, con tono mesurado. ¿Y Orión? Sí, dijo Slipstream. Él sintió la necesidad de explicar por qué reaccionabas así. Que todos supiéramos lo genial que eras y que no nos preocupáramos por cómo actuabas. ¿No eras siempre tan violento y todo eso? Normalmente se habría enfadado con Orión por haberle soltado esa información. Maldita sea, le habría dado un puñetazo aún más fuerte si no hubiera tenido esas visiones. Pensé que me estaba haciendo quedar como débil o algo así. Pero, sé por qué lo hizo. Y le agradezco. Quizás algunos de la alta guardia recuerden lo que les dijo y, cuando llegue el momento de que tomemos un camino más pacífico, estarán dispuestos a ello. Slipstream continuó. Entiendo que estés enfadada con el Supremo por impedirte atacar a Centinela, lo entiendo. Pero, su boca se torció y luego, con voz más suave, murmuró, maldita sea. Si voy a morir, mejor que muera. Si vamos a ser condenados, dijo Dee, condenémonos por quienes realmente somos. ¿Mi señor? Preguntó Slipstream, sorprendido por el comentario. Dee no tenía ganas de explicarle que esa era una cita que había visto en una de sus vidas alternativas, cuando Bumblebee lo había enganchado a la serie Star Trek. Solo escuché algo.
Pero, no vas a morir, Slipstream, por decir nada de esto. Te pedí que fueras honesto y sincero. En mi experiencia, la interrumpió. No soy Starscream. Añadió mentalmente. Tampoco soy mis yo alternativos. Los que no soportaban ninguna señal de que sus seguidores no fueran leales a ultranza. Eso le hizo pensar en algo. Slipstream, ¿y por qué piensas eso de mí? ¿Es solo por lo que pasó antes? Slipstream se encogió de hombros, pero al ver que Dee no decía nada, suspiró. Escucha, Starscream no era como es ahora. Shockwave, Soundwave o los líderes de escuadrón tampoco. Al principio sí que escuchaban a los demás. Starscream era bueno. Amable. Era duro y estricto, pero también amable. Pero, he visto lo que esta vida puede hacerle a la gente y tú estás mucho más enfadado que ellos por todo. Así que no te he dado ninguna razón para confiar en mí, dijo Dee en voz baja. Soltó un suspiro. Bueno, no puedo causar otra primera impresión. Pero sí puedo causar una segunda. MC. Eso es todo lo que puedes hacer, Dee, dijo Orión más tarde ese día. Dee había logrado escabullirse de los demás, lo cual era un poco más difícil, ya que ahora que había prohibido los combates de gladiadores, la alta guardia no tenía mucho que los uniera a todos si no estaba dando un discurso. Por eso, solían dividirse en pequeñas parejas y a Dee le había llevado casi un ciclo lunar entero encontrar un rincón privado. Había pillado a varios practicando aficiones raras como esculpir metal y hacer marionetas de mano. Además, 2 de los buscadores, los que se hacían llamar buscadores, tenían algo de intimidad. Lo sé, pero va a ser difícil. Estás preocupada, dijo Elita. ¿Te preocupa que ya te vean como esos otros Megatrons? Antes de que pudiera responder, Bee intervino. Pero tú no eres ellos. Y, sinceramente, esos Megatrons, también eran todos diferentes. O sea, el que invadió Detroit, el que se convirtió en médico, y el que estuvo congelado durante siglos en la Tierra antes de que el Sector 7 lo atrapara, todos eran diferentes entre sí. O sea, el que estaba congelado parecía cambiar cada 2 años y se veía y actuaba de forma muy distinta. Dee prácticamente podía oír los engranajes girando en su cabeza. ¿Te has dado cuenta de que algunos usamos muchos modos alternativos? ¿No es una cuestión de engranajes? Algo que pensar después, le aseguró Orión antes de retomar la conversación sobre lo que Dee había estado hablando. No es que le importara la tangente, había descubierto que a veces las divagaciones de Bee eran buenas para encender la chispa. Dee, tienes que recordar que esto es extraño para todos, incluso para quienes no tuvieron las visiones. Quizás más. Creían entender lo que se traían con nosotros. Yo iba a ser lo que Centinela se describió a sí mismo, o ser el ingenuo mocoso que logró abrirse camino hasta el poder y los gremios podrían simplemente atropellarme. Elita era la mujer extraña que había luchado por ascender al poder y ahora tenía más de lo que sabía que podía hacer. ¿Y Bee? Yo era la extraña solitaria con demasiada energía. Cantó Bee alegremente. Orión, contento de que Bee lo hubiera dicho y no se hubiera ofendido, soltó una carcajada. La cuestión es que, no somos lo que nadie esperaba. Y ahora lo estamos cambiando todo y dejándolos aún más confundidos. No sabrán cómo reaccionar si no encajamos en los moldes que se han creado. Así que solo tenemos que hacerles ver que no somos esos moldes. ¿Practicas ese discurso? Bromeó Dee. Un poco. Elita se rió entre dientes. Bueno, ¿qué has descubierto? Los primes también tenían reliquias aquí en esta vida, al igual que en algunas otras. Oh, ya los conozco. Declaró Bee. La matriz, ¿eh? Orión, ¿crees que pueda formar el sable estelar? No y lo sé, dijo Orión. Creo que ese hacha tuya podría haber sido en realidad el sable estelar reforjado, sugirió Dee. Creo que tienes razón. Lo juro, Orión, intervino Elita. Si piensas en practicar con ese hacha otra vez y terminas destruyendo tu habitación, ¿otra vez? Bromeó Dee. Optimus Prime nunca dejaría escapar un gemido de vergüenza. Orión lo hizo. Y eso ayudó a que Dee se sintiera aún más afianzada. De acuerdo, dijo después de unos momentos. Así que, según Dreadwing y algunos otros, todos los primes tenían al menos una reliquia o artefacto antiguo que les correspondía proteger y usar. Y varios de sus herederos también los tenían. El sable estelar. La forja. La pluma, que creo que debemos buscar de nuevo en la cueva o quizás en el cuerpo de Alpatrión. No quiero desenterrarlo.
Solo como último recurso, dijo Elita. ¿Los herederos? Orión intervino. Ah, a mí también me lo contaron. Cada uno de los primes tenía un heredero. Mientras Orión hablaba, Dee dejó que su mente divagara. No importa lo que sienta, tengo que recordar esto. Que esto es lo que soy. Eso es lo que importa. MC. ¿Qué, demonios? Susurró Slipstream mientras espiaba a Lord Megatron, quien parecía estar conversando consigo mismo. Excepto que no mencionó nombres. Elita. Abeja. Orión. ¿Estaba en contacto con el primer ministro? ¿Había realmente seguido su consejo? ¿Estaba simplemente loco y hablando solo? ¿O es todo un juego? ¿Es todo y una treta? ¿Algo diseñado para mantener a la alta guardia fuera de Yacon? ¿Acaso el Supremo y Megatron organizaron su exilio y para que pudiera ser nuestro carcelero? Ella no tenía idea de lo que estaba pasando. Pero y ella lo descubriría.